Bendiciones, amados hermanos. Qué alegría. Un día más que el Señor nos permite compartir y aprender de su palabra. Nos encontramos en el cuarto día. Hemos venido hablando sobre la unidad en el cuerpo de Cristo. Hemos hecho un repaso al abordar sobre unidad en los creyentes, sobre el llamado que se nos hace a la unidad. También hemos hablado de las cualidades necesarias para mantener la unidad en Cristo. Y hoy vamos a estar reflexionando sobre esa unidad deseada, esa unidad que más de uno de nosotros habla o piensa. ¿Cómo es que se debe dar? ¿Qué es lo que tiene en común el cuerpo de Cristo para realmente hablar de unidad? Bueno, poniendo este tiempo de enseñanza en las manos del Señor, le decimos: Padre Celestial, sé tú hablándonos, guiándonos con tu Espíritu Santo. Queremos saber y aprender de ti. Gracias por toda la información que nos estás dando. Te pedimos, por favor, que sea revelada la palabra a nuestro espíritu, a nuestros corazones, de manera de que no la dejemos pasar por alto, sino que la tengamos presente para tu honra y para tu gloria. Amén. Les bendigo y les recuerdo nuestro texto base. Estamos en Efesios 4, versículos del 1 al 7, e hemos incluido el 11 y el 13. Leo para ustedes. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Como hemos estado leyendo, es una petición del Señor Jesús, una exhortación a que, como cuerpo de Cristo, vivamos en unidad. Y por eso deseamos al inicio que el tema de hoy es hablar sobre la unidad deseada. Muchas veces las personas pueden pensar que esa unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo se refiere a asuntos estructurales, denominacionales. Mas, sin embargo, contrario a eso, la unidad, la verdadera unidad, es la que hay en el Espíritu. Y podemos ver el propósito de Dios al hablarnos de que nuestros esfuerzos deben ir dirigidos en pro de hablar del reino de los cielos. El Señor no está pretendiendo que tengamos una sola corporación eclesiástica, que seamos una fusión de iglesias, porque realmente hemos de reconocer que estamos destacados como cuerpo de Cristo en diferentes lugares, diferentes funciones, con diferentes llamados. Mas, sin embargo, la parte espiritual será medular, el reconocernos como gente separado para la obra del ministerio será lo que haga ese reconocimiento que somos de cuerpo de Cristo. Les invito para que leamos Juan 17, verso 20 y 21. Yo leo para ustedes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estamos leyendo una oración conmovedora que estaba haciendo Jesucristo al Padre Celestial.
Él se encontraba en ese momento en el Getsemaní y estaba haciendo esta oración de una manera muy, muy sentida, con mucha pasión. ¿Por qué? Porque comenzaba ese proceso ya de ir a hacer sacrificio, que se consumiera Él como sacrificio. Y previo a ese actuar en obediencia ante el Padre Celestial, Él alza sus ojos y mira a su Padre en el trono y con verdadero amor le pide en confianza, haciendo esta oración. Y esta oración Él la hace estando aún en la tierra desde ese deseo como Salvador del mundo. Pero también hemos de tenerlo presente que luego Él eh, cumple con esta misión y asciende al lado del Padre y comienza a tener también una súplica desde una perspectiva de autoridad, ya entronizado en la gloria, como dice la palabra, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y hemos de ver entonces que tanto estando en la tierra en su proceso para ir a la cruz, como ya habiéndolo cumplido y entronizado, tiene la misma oración, tiene esa misma súplica, ese mismo anhelo de que todos los que hemos sido comprados por su sangre preciosa, que todos podamos entender que para Él es importante la unidad de sus hijos. Y es vehemente esa unidad, esa palabra que Él trae esta semana para nosotros. Hemos sido arrebatados del enemigo, hemos sido comprados a precio de sangre, hemos sido separados y por lo tanto ese trabajo redentor para Él le da pasión el pedir e insistir, enfatizar en que seamos uno. No podemos buscar entonces las diferencias que tenemos como cuerpo de Cristo, en este punto hablando a nivel interdenominacional, sino que más bien hemos de buscar esos puntos que nos unen, esos puntos que nos hacen reconocernos como hijos de Dios. Hay personas que muchos se centran en la letra, pero hemos de recordar que el Espíritu es el que vivifica. Y por lo tanto no podemos poner la palabra escrita como un pero para estar nosotros imponiendo nuestra voluntad, imponer lo que nosotros creamos que debe de hacerse o cómo debe de hacerse, sino que a la luz de la palabra todos hemos de ir caminando en santidad, en obediencia, sabiendo que tenemos un llamado como cuerpo de Cristo, como iglesia, para señorear, para hablar de Dios, para guardar su palabra, para cumplir con la gran comisión. Y por eso hemos expresado la unidad deseada de Jesucristo. ¿Cuál? Sí, Él tenía en mente que nosotros, los que hemos sido separados, los que hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, que tenemos nuestra forma de vivir, de conducirnos de acuerdo a los designios de la palabra de Dios y que somos orientados por su Espíritu Santo, vivamos una vida de valores, de valores espirituales, una vida que conforma realmente el reino de los cielos y no un reino en este mundo. Entonces, al ver cuál es esa unidad deseada, es la que Jesús le pedía al Padre Celestial. Y esta no está conformada por cánones, no está conformada por ritos, no está conformada por criterios de terceros, sino que está conformada por la unidad que trae el Espíritu Santo, el cual nos ha dicho que hemos sido separados, que hemos sido escogidos y que nos encontramos unidos como cuerpo de Cristo, de acuerdo a que Él nos seleccionó, a que Él nos llamó. Más allá de pensar en estructuras terrenales, hemos de pensar que somos una iglesia unida en el cuerpo de Cristo, una iglesia pura, una iglesia sin mancha y sin arruga, que es lo que Él busca de nosotros, que todos seamos uno
en santidad y que seamos uno en Cristo, que seamos unos unidos por su amor, por su fe, por su palabra, sabiendo que estamos teniendo una vida en común en Cristo, porque nos estamos preparando para irnos con Él a la patria celestial. ¿Y por qué esta inquietud? Porque estamos en medio de un tiempo que es importante la unidad verdadera, que es importante la motivación. La palabra dice que estar usando de pleitos, de contiendas, de disensiones, esto no es parte del cuerpo de Cristo, ni es fruto del Espíritu de Dios, sino que hemos de centrarnos en que hay un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo Dios, y eso es lo que nos une. Cuando hablamos de la unidad deseada por Jesucristo, es que pongamos por encima su sangre, pongamos por encima su fe, pongamos por encima que hemos sido redimidos por Él y hechos para su honra y para su gloria. Y esto es lo que nos ha de mantener unidos en ese mismo pensar, en que hemos sido hechos nuevas criaturas por Cristo, en que es su gracia y su favor en nosotros y nos ha llamado a vida. Y junto con esto hemos de reconocer que en la diversidad de dones y talentos que se ha entregado, tenemos un mismo propósito, tenemos un mismo objetivo. ¿Y cuál es? Que cada uno de nosotros seamos disparados por el mismo arco, ese arco que es esa posibilidad que Dios extiende para lanzarnos hacia ese lugar central, hacia esa diana, hacia ese blanco en el cual le hablemos a la humanidad que Cristo es luz, que Él es salvación, que Él es la respuesta para las vidas. Por lo tanto, la corrupción, lo que tenga que ver con manipulación, con abuso espiritual, no corresponde a lo que es la deseada unidad en el espíritu, sino que nosotros hemos de entender que lo que nos une es que dentro de la masa ordinaria de personas hemos sido seleccionados, hemos sido elegidos para alabanza, para gloria de Dios. Y Él nos ha entregado virtudes, nos ha entregado dones, talentos, para que nosotros podamos mostrarlo a Él, a todos aquellos que están necesitados, a todos aquellos que requieren ver la vida en Cristo. Si nosotros como cuerpo de Cristo entre nosotros discrepamos, peleamos y no estamos enfocados en que estamos llamados a hacer luz, a hacer sal, a llamar al necesitado, a llevar ayuda, a proclamar a Cristo, ¿en qué nos diferenciaremos de lo que ocurre en este mundo? Hemos de entender que Jesús, al hacer esta oración, nos está también dejando plasmada esta idea de que debemos de unirnos en santidad, en amor, así como tenemos el ejemplo de Jesús con su Padre Celestial. Por lo tanto, la unidad, la fe, los valores, incluido en esto, reconocer que tenemos un discernimiento de espíritu para asuntos vitales, como dado por el Espíritu Santo de Dios. Estas cosas son las que muestran esa evidente unidad que tenemos en Cristo. La sangre de Él que nos ha limpiado es otra cualidad que nos da unidad. Y al reconocer que es que de toda la masa de gente ordinaria hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, hemos de entender que siendo criaturas por Dios, hechas por Dios, llevamos su espíritu en nosotros. Es su gracia que está en nosotros. Es ella la que nos une, la que nos mantiene. Hemos de centrarnos entonces que donde quiera que nosotros vayamos, vamos a encontrar cuerpo de Cristo, vamos a encontrar efectivos hijos de Dios, miembros de su pueblo, personas que están capaces de
hablar la palabra de Dios, capaces de brindar amor, capaces de demostrar que es Dios quien nos mueve, quien vive en nosotros, quien nos alienta. Y por eso también hemos hablado de la importancia en los hogares. ¿Por qué? Porque desde ahí debemos demostrar el amor de Dios y extenderlo a todo aquel que está alrededor nuestro. Hemos dicho hace unos segundos sobre la unidad en el espíritu, sobre el discernimiento que nos da. Y cada vez vamos teniendo más experiencia, más sensibilidad en el corazón y en el espíritu para palpar, para sentir esa unidad que Dios trae, ese deseo de alcanzar las almas. Y parte de esa unidad que deseada por Dios, no solo hemos hablado del Espíritu Santo y de la pasión por las almas, sino también de que nos reunimos en oración, de que intercedemos, de que sentimos ese deseo de Jesucristo de alcanzar a los que no han sido alcanzados. Y junto con esto también hemos de reconocer lo que es ese deseo incesante por brindarle alabanza y adoración a nuestro Dios. Cuando usted encuentra personas de diferentes denominaciones, pero que están centradas en el Espíritu, que están centradas en el Señor, se da cuenta que hay ese deseo por alabarlo, ese deseo por orar, ese deseo de tener ese discernimiento de espíritu para poder actuar de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo, nos está llevando, nos está mostrando. Cada uno de nosotros ha de entender que más allá entonces de lo que nuestros ojos puedan ver, si bien es cierto, hemos de ver frutos que evidencien que son hijos de Dios. Hemos de ver la parte espiritual, cómo nos movemos, cómo estamos apasionados por Cristo, cómo estamos entendiendo que en la diversidad de dones, de talentos, de llamados que hay, Él está construyendo en cada uno de nosotros, no porque nosotros ya seamos perfectos, no porque nosotros lo hayamos alcanzado todo, hemos de hacer clasistas o separar el cuerpo de Cristo, porque ciertamente no somos productos terminados, todos llevamos diferentes procesos de formación. Mas, sin embargo, eso no debe de dividirnos, sino entender que nos estamos extendiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos de entender que nuestros ojos espirituales deben de captar esa armonía que hay dada por el Espíritu Santo y que también se manifiesta en lo externo. Es una armonía que debe de venir de decir, mismos hijos de Dios comprados por la misma sangre, nosotros estamos caminando en pos de nuestro Señor y nuestros hermanos también. Qué bonito es cuando podemos entender que nuestro amor por nuestro prójimo, la pasión por el Señor va más allá de las acciones que a veces se pueden dar en la inmediatez, sino que más bien estamos entendiendo que unos y otros nos fusionamos, unos y otros también nos limamos, unos y otros nos conformamos, unos y otros nos apoyamos. Y junto con el tomar en cuenta sobre estos aspectos para la unidad deseada, hemos de entender que como cuerpo de Cristo no podemos creer que vamos a tener una unidad totalmente completada si no han venido aquellas almas a los pies de Cristo. Hemos de entender que la obra de gracia del Señor viene por medio de su palabra y de predicarla a otras personas. Y hemos de pensar también que para que haya unidad, esa unidad deseada, hemos de buscar esas almas que pertenecen al cuerpo de Cristo y que todavía no han llegado a los pies de Él. Y es por amor a ellas que debemos de dar testimonio
tanto en nuestro diario vivir, en nuestra vida secular, cotidiana, como también al hablar de Cristo. Es maravilloso cuando nosotros podemos sentir esa pasión por las almas. Podemos darnos cuenta que somos un rebaño y que por ahí pueden haber alguna ovejita perdida, alguna perniquebrada que requiere venir a los pies del Señor. Y hemos de pensar también en aquellas que se han apartado, aquellas que han conocido la palabra, pero por algún motivo se han salido del redil. No podemos pretender tener una unidad totalmente completada si no están ellas dentro del cuerpo de Cristo. Y de ahí que cada uno de nosotros debe de levantar oración, una oración fervorosa por los perdidos, una oración fervorosa por aquellos que aún no tienen esa esperanza de gloria, no han venido a esa unidad que el Señor está proponiendo para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. Es uno de los temas de oración que no podemos dejar de lado, orar por las almas, orar por los que se han salido del cuerpo de Cristo por algún motivo, han desistido, u orar por los que nunca han conocido aún del Señor. Parte de nuestro testimonio aquí en la tierra es que el mundo pueda ver la unidad que hay en nosotros como Iglesia de Jesucristo. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros poner en alto al Señor y mostrar su pasión, su amor, al relacionarnos con el mismo cuerpo de Cristo. También, como lo hemos hablado, la importancia de alcanzar las almas. Ahora, la pregunta que planteamos es la siguiente, para que cada uno de nosotros meditemos. ¿Somos parte de esa grandiosa unidad? ¿Realmente usted puede reconocerse como parte de la unidad del cuerpo de Cristo? Quizás usted pueda responder, bueno, pertenezco sí a una iglesia, voy a una congregación, o pertenezco o asisto o me reúno con un ministerio. Pero aquí el punto es, lo más importante es no parcializarnos en decir, soy de este lado, soy del otro, soy de tal denominación o de tal religión, sino que hemos de entender que la vida eterna es para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y entonces conformamos el cuerpo de Cristo, somos parte de su pueblo. Si nosotros queremos buscar unidad, no podemos buscarla en cosas externas, amados, sino que debemos de buscarlas en lo interno. No es haciendo compromisos verbales o por quedar bien con algunas personas que vamos a lograr unidad en el cuerpo de Cristo, sino que hemos de ver aquello interno, lo que tiene que ver con estar subiendo al monte, con orar, con llevar una vida de santidad en alma, cuerpo y espíritu, con buscar esa unión espiritual al estarse alimentando de la palabra de Dios. Y por eso es importante la pregunta planteada. ¿Somos parte de esa grandiosa unidad del cuerpo de Cristo? Podemos también pensar si hemos nacido en el seno de la familia de Cristo, si hemos pasado realmente con nuestro vivir de muerte a vida. ¿Por qué? Porque realmente es ese proceso de renunciar a nuestro yo para ir en pos de Jesús, para que Él viva en nosotros, como vamos a mostrar esa real unidad, ese deseo de ser iglesia. Hoy podemos decir que estamos vivos para la vida en Cristo.
que Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él. No nos centremos en las diferencias, no nos centremos en cosas superfluas y vanas, sino que entendamos la importancia de la petición de Jesús ante el Padre Celestial y amémonos los unos a los otros fervorosamente con un corazón puro. Cuando nosotros partamos de esta tierra, en la eternidad, en el cielo, viviremos todos juntos junto al Señor. Y por eso es importante que nos ayudemos los unos a los otros, que nos motivemos los unos a los otros dentro de esta santa empresa espiritual. Y en la medida de lo posible, cada uno de nosotros ha de promover el reino de Dios. Así que hoy la invitación es: echemos afuera de nuestros corazones cualquier cosa que pueda romper la unidad que Dios ha establecido. Desechemos toda falsa doctrina, todo falso pensamiento de orgullo, de enemistad, de amargura, para que nosotros, a quienes Dios ha hecho uno, seamos uno delante de los hombres, así como también delante de la mirada de Dios, quien es el que escudriña los corazones. Somos uno. ¿Recordamos la oración de Jesús? La volvemos a leer. Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esos ellos, entre comillas, que Jesús dice, o estos, perdón, mas no ruego solamente por estos. Estos es usted, soy yo. Jesús oró por nosotros y también, dice la palabra, por aquellos que habían de creer en Él por medio de cada uno de nosotros. El Señor nos invita a la unidad. El Señor nos invita al amor, al afecto, a apoyarnos en oración, a apoyarnos con palabras que nos motiven, que nos hablen del reino basadas en las Escrituras. Que haya en nosotros unidad, amados, que haya una comunión visible de que somos uno en Cristo, de que disfrutamos de una grandiosa salvación, que oramos y hablamos con Él, porque de Él es nuestra esperanza y también nuestra alabanza y nuestra confianza. Cuando hablamos de una unidad deseada, es una unidad basada en la palabra de Dios, en las cosas que Él nos ha entregado, ese discernimiento de espíritu, ese deseo por orar, ese deseo por alabar, ese deseo por predicar su palabra, por vivir en santidad y ser testigos de su amor y de su obra salvífica, redentora en cada uno de nosotros. La pasión de Jesucristo, el amor por las personas, la pasión de nosotros los hijos de Dios por Él y también por nuestro prójimo. Bendiciones. Los espero el día de mañana para la lección 5. Damos gracias al Señor por su palabra. Dios mediante, nos escuchamos mañana. Bendiciones.